Federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. Estamos empezando la primera mañana por DTV, jornada de jueves. Vamos a estar básicamente con lo más importante de lo que aconteció acá a partir del martes, con una jornada con mucha convocatoria a comisiones y también con el dato de que se logró un acuerdo con fuerzas del oficialismo y la oposición en materia de lo que está pasando ahora con el conflicto de Medio Oriente. Y además con el hecho de que no hubo margen, me parece, para la concreción de una nueva sesión donde el oficialismo intentaba tratar financiamiento educativo, que fue uno de los temas de la semana, primero con la aprobación en la Comisión de Educación que preside la entrerriana Osuna y luego con lo que está aconteciendo, y hablo en presente, en presupuesto y hacienda, porque lo último resuelto es que van a tratar de que el dictamen final introduzca modificaciones para transformar algunos reparos que tiene parte de la oposición en un voto que sea todavía más homogéneo, que apunta básicamente a ir incrementando de manera proporcional año a año hasta el 2030 el presupuesto educativo. Por acá estamos, señor Nico Márcico, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buenos Bien, días. bien. Y sí, me parece que ese es el tema que quedó, ¿no? Sin duda, a pesar de que se logró ese dictamen que recién comentabas, Pato, en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Heller, el tema es ese, ¿no? La UCR, incluso algunos diputados, como es el caso del diputado radical Cacase, pusieron la observación en, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto sin que eso complique las cuentas del Estado? Y ahí está el tema de lo que es la ley de financiación educativa, con la ampliación que se busca del 6 al 8% del Producto Bruto Interno, pero sin, de alguna manera, complicar lo que son las arcas del Estado y que en todo caso esté bien detallado, ¿no? Ese es el pedido principalmente del radicalismo, que igual así todo acompañó con algunas disidencias, Pato. Bueno, perfecto. Y recordamos también que se debatió sobre la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática y en torno a actitudes negacionistas. Habrá que ver qué es lo que termina pasando con esto. Porque claro, ayer hablábamos mucho con Caro Ramos y estábamos también hablando con José Di Mauro. El tema es que no hay de verdad, por lo menos a primera impresión, demasiado margen para alguna sesión. Antes del 19 hay que descartarlo, habrá que ver después. Y obviamente que este es un imponderable. Hay que conocer el resultado, hay que ver la tramitación del resultado, hay que ver la diferencia, hay que ver las objeciones en un clima que, recordamos, ayer particularmente el candidato de la Libertad Avanza planteó que había habido irregularidades, dijo, no hay denuncias, pero había habido irregularidades en la pasada elección, anticipando, indican algunos, aquella estrategia que ya fue notoria en Brasil de la mano de Bolsonaro y en Estados Unidos de la mano del candidato Trump, de objetar resultados. Acá la verdad que esto es una cuestión que lastima, que incomoda, porque en la Argentina hay una tradición, uno puede decir, impecable en materia de resultados electorales. Digo, tenés el caso de lo que te pasó en La Plata ahora, donde se estuvo discutiendo hasta el final una diferencia de 200 votos que termina con Garro, el intendente en funciones, reconociendo la victoria del ex mandatario de la ciudad, el ex intendente Julio Alac. Pero acá, en la Argentina, la verdad
que poner en cuestionamiento el sistema electoral es delicado, grave y ahistórico. Ahistórico. Acá en el año 83 se podía presuponer que era más candidato Luder que Alfonsín y ganó con comodidad Raúl Ricardo Alfonsín y nadie cuestionó nada. Y después tenés decenas de casos y situaciones donde el oficialismo entrega el poder. En el año 2015, Daniel Scioli en segunda vuelta perdió por 1 punto y décimas frente a Mauricio Macri y nadie dijo nada. Digo, la verdad que la tradición que hay de respeto por los resultados electorales en 40 años es enorme. Entonces es como difícil de explicar estos cuestionamientos que habían aparecido ahora, básicamente en el diálogo con Jaime Bailey, y que, bueno, se estuvo reproduciendo y mucho. Estamos nosotros hasta las 12. Hay algunos inconvenientes por amenazas que apuntan, como siempre, a generar un clima de inestabilidad desde ayer. Eso hizo que el compañero Postararo tuviera que demorarse un poquito. Venía viajando en subte. ¿Cómo estaba llegando, Postararo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Primero, bien. Buenos días, Nico. Sí. ¿Cómo estás, querido? No, viajaba en colectivo, venía ¿Y de ahí la... amenaza en colectivo también? No, pero a ver. como pasó por la Sí. zona de Constitución y Sí. lo que es Plaza de Mayo, ayer había sido en la estación de 11, Sí. esta vez fue más temprano, pero en Plaza Constitución, también en Casa Rosada y en algunos subtes, creo que la línea de Avenida de Mayo, entonces eso hizo que, bueno, nada, tuvieran que, por supuesto, desalojar por lo pronto Constitución. Y todo el mundo iba a tomar el colectivo, Claro, todo complicado. y todo el mundo, de hecho, para entrar a Plaza Constitución también los colectivos que normalmente entraban por un circuito tradicional tuvieron que hacer desvíos y estaba bastante compleja la situación en cuanto al tránsito para recuperar la normalidad una vez que, bueno, nada, que hayan detectado de que estas eran falsas alarmas, como según informaron las nuevas. Sí, las últimas tenés noticias. otro elemento complicado para hoy, mañana y pasado en la zona norte, que es el tema de la presencia del Taylor Swift, que la verdad que está dando vuelta Palermo y Belgrano. Gente acampando en el Monumental, Pato, seguramente. Sí, digo, tengo miedo, si digo alguna cuestión que tenga que ver con mis años, me lo señalan, por favor, pero digo, ¿no habría algún lugar en la ciudad de Buenos Aires que sea todavía más lejos? Digo, el hipódromo de San Isidro, porque es mucha convocatoria y la verdad que los problemas son para la gente que va y viene mucha complicación. Entiendo que va a haber superposición de fechas, entiendo que paguen un montón de plata, tanto que River resignó la condición de local, juega en Independiente. Exactamente. Pero, viste, digo, encima de todos los bolonquis que tenés, también esto, sé que pasa en muchas ciudades, ojo, pasa en muchas, en cualquier capital del mundo. Pero digo, a esto que estaba contando Juan, hay que, para la gente que va y viene en zona norte, jueves, viernes y sábado, la zona de River está como muy de hecho, copada. Esa zona, la zona del Monumental de Núñez, ya a partir de hoy empiezan con todo lo que es las restricciones de tránsitos y demás, así que estar atento y buscarse algún mapa para ver qué zona no evitar y qué zona no concurrir, porque va a estar complejo. Bueno, pasó con Coldplay hace poco también, que estuvo mucho más fechas, pero difícil. Bueno, digamos, a ver, ayer la cuestión del debate de los dos candidatos a vicepresidentes, por un lado Victoria Villarruel, por otro lado Agustín Rossi, y no lo pude ver. Y el domingo, la verdad que un debate de mucha importancia y me parece que puede ser decisivo por lo que uno está viendo. Define, hoy, Pato, ¿no? Me parece. Yo no sé si define, pero a ver, el tema, mirá, hoy estuve viendo encuestas, eran algo de 7 u 8 encuestas. Ninguna tiene una diferencia, algunas te dicen que gana Milei, otras que gana Massa, pero ninguna te dice más de 3 puntos, claro, están todos en el rango del empate técnico. En ese sentido, obviamente que el debate puede ser muy importante. Yo no sé si tan decisivo, porque alguna vez dicen esto, viste cómo es, que por más que haya una preeminencia clara de algún candidato por sobre otro,
Nunca en la historia de los debates un debate dio vuelta más de un 1,5, 2% de los electores. Es como muy difícil que diga, che, estuve brillante, el otro estuvo horrible y le saqué 5 puntos. Claro. No pasa eso, pero 1,5 puntos. 1,5 eso, Pato. Pero por eso te digo. ¿Y sabés no, por qué creo que esta vuelta hablar. es clave? Ni Porque hablar. hay un electorado que se viene midiendo mucho, me contaban ayer, que es el electorado de Patricia Bullrich, Sí. pero que está un poquito así, con la Claro, candidatura claro. de Milei y el Sí. acompañamiento, pero que tampoco se ve muy entusiasmada para votar a Massa y está viendo si va a votar, si no va Por a eso. votar, si Sí, anula sí, o no. lo de mañana Me es- parece lo que del domingo es muy ese importante. puntito que decís vos es ese electorado. Me toca ir a trabajar, así que voy domingo? a estar ahí. Sí, voy a estar ahí, la verdad Otro que es muy detalle importante. del debate Diga. es que cambiaron algunas de las reglas, de las Sí. condiciones. Al primero no va a haber apuntes. Claro. Lo hablábamos también hace unos días también acá en No va a NTV. poder leer ninguno de los Claro, candidatos. no van a poder leer y ahí hay un detalle interesante, quizás Diga. diferente para, Sí. para lo que se puede desarrollar, considerando que es eso, que tienen que tener los números en la cabeza, la templanza, y Sí. no va a haber tampoco límite para los derechos No, de réplica. exactamente. Entonces ahí, Sí. en el cambio de Te digo hoja, una cosa, puede ser te digo que- una cosa, a ver, ahí Massa tiene, si querés, la mochila de que va como favorito. ¿En qué sentido? No como favorito en las encuestas, va como favorito en el sentido que es un tipo que las 2 veces que estuvo se ha manejado con mucha soltura, comodidad, templanza. tiene, exacta, esa es la palabra Postararo, templanza. exacto. Templanza. Tiene ahora el compromiso de repetirlo, o sea que no va regalado, gratis. Pero Milei tiene un problema enorme, Milei tiene el enorme riesgo de desatarse. Claro. Y esto es una cuestión complicada, Bueno. me parece que digo. Y el otro tema es, si resultás un Milei demasiado atado, hay que ver si ese Dejás de ser enamoramiento quizás que ese generaba... Milei. Exactamente, por eso digo que es un tema para mirarlo con cuidado. Ayer me tocó hablar con un hombre muy del oficialismo y no te regalan una gota de optimismo. Son muy cautos, Claro. no hay que decir de ninguna manera que nos va bien, si nos va bien, que no sé si tienen algún dato preciso. Ellos dicen que el voto antiperonismo es un voto muy, cosa que es cierto, Claro. muy arraigado. Me dice, Macri sacó casi el 41% contra Alberto Fernández después de 4 años que fueron malos. Ese voto es irreductible. Sí, sí. Yo le agregaba, Perón, me dice, eso es muy viejo, pero Perón en el 73 Perón, tuvo 38% de voto en contra. 38%. Ganó con 62, 38 en contra. O sea que tenés un piso de voto opositor. Mi fuente me decía, es más, es 45, 46 el voto duro. Y él me decía, no tiene ningún sentido de que el peronismo vaya a tratar de capturar ese voto. Ese voto nunca Claro, no tiene te que va a jugar ahí. acompañar. No es el partido que tiene que jugar más. Y le Claro, digo, claro. ¿y cuál es el partido? Y me dijo, ¿sabes cuál es el partido? Dice... Hacerse creyente. El voto... No, me dice, el porcentaje de votantes históricos en la Argentina en los buenos momentos estaba por encima del 80%, 81, 82, con 18% de gente que no concurría. Ahora no estamos en ese porcentaje, estamos en el 77, 78. Tenemos que ir a buscar ese 4% que básicamente podrían ser mujeres de más de 40 años, trabajadoras, ingresos bajos y siempre muy asustadas por la figura de Milei. En algún Exacto. caso, el compañero vota a Milei, ellas son reticentes, ahí tenemos que ir. Pero esto es casa por Pato, casa, claro. voto a voto y te quedan 10 días. Eso que decís Historia pura. es la clave porque también fue lo que definió gran parte del porcentaje y la distancia que sacó Massa en las generales. El 40% de las mujeres que fueron a votar en las elecciones del 22 de octubre lo Sí. votaron a Sergio Massa. Sí. Eso quedó de los relevos ya posteriores, ¿no? Con el escrutinio definitivo. Y lo que acabas de decir es central porque otra de las cosas que se vio ayer en el debate entre Villarroel y Rossi fue ese. En un momento, hablando sobre la seguridad, hablando sobre Sí. el trabajo, en todo momento Rossi intentó apuntar a que es a la mujer a la primera que van a atacar con los derechos si la libertad avanza, Claro. gana las elecciones. Y lo otro también muy importante, vos dijiste algo con respecto a la estrategia. Ayer se vio parte de la estrategia del oficialismo que yo creo que se va a repetir el día domingo ¿Cuál es? con Massa Milei. Hacer propuestas, la templanza, estar tranquilos y que quede claro
¿Quiénes no son los entrar en el violentos? golpe, no Claro. entrar en la pelea corta. ¿Quiénes decimos. son los violentos? Claro. Exacto. Ayer todo el tiempo, cada vez que tuvo la oportunidad, después de dejarla hablar, descargar, gritar y demás, Rossi aprovechó cada oportunidad para decir, mirá la violencia con la que estás hablando. Eso me parece que algo parecido podemos ver el domingo. Bueno, Sí. es un tema ¿no? Y el otro, claro, habrá que ver cómo pegan esas cosas, hacia dónde pegan el tema del discurso negacionista, porque yo creo que es muy grave decir que los 40 años que estamos viendo en la historia argentina a partir del regreso a la democracia es una creación literaria de las abuelas, ¿no? Y Claro. de las madres de Plaza de Claro. Mayo. Digo, cuando vos tenés decenas de fallos y resoluciones de cámaras electorales, la Corte Suprema. Pero bueno, la verdad que habrá que ver cuáles son los elementos que hacen que la gente termine decidiendo, ¿no? Y otro punto que yo no dejo pasar también es que no se modificó el fin de semana largo. Sí. Y ese es un dato también. Hay que ver, porque sobre todo Massa decía que la gente va a elegir igual ir a votar. Hay que tener en cuenta que también que la gente ya con esto del previaje y demás, ya tiene pasajes, tiene estadías, tiene Claro. armado todo un circuito, independientemente, a lo mejor el que se jugó dice, bueno, quizás no iba a balotaje. Claro. Y lo afirmo igual. Hay que ver quién es ese votante, a dónde irían esos votos que a lo mejor se aleja tanto. Es muy interesante que no puede... esto. Es muy interesante eso que decís, porque vos sabés que ayer estuvo hablando de eso Milei. Y hay dos cuestiones que te voy a decir. Primero, uno podría decir, mirando, a lo mejor dentro de un ratito aparece algo de Hernán Lombardi y uno tiene que desmentirse. Claro. Pero parecería, y es lo obvio porque el que tiene los votos es Milei y no otros, pero parece que primó lo de Milei, porque Hernán Lombardi estaba insistiendo con que se le pidiera un proyecto de ley que al gobierno lo obligara a modificar el feriado. ¿Y qué es lo que dice, coherente con su filosofía libertaria Milei? Dice, no hay que cambiar nada. ¿Por qué? Porque si vos estás dispuesto a votarme, no tirás de vacaciones y me votarás a mí. Y si vos optás por las vacaciones y no me votás y después lo lamentás, es un problema tuyo. Yo no me quiero meter. Claro. Y la verdad... Eso lo dijo Milei, Pato, Sí, decís, claro. sí, no lo dijo Milei. Cuando a Milei le preguntaron por lo de Lombardi. Ahí No, está. dice, yo creo que... Dice, a Siguiendo ver, su filosofía libertaria de totalmente, libre libertad, elección. no claro. me voy a meter, es como que, viste, cuando le preguntaron por opciones sexuales, dijo, si Márcico quiere juntarse con un elefante es un problema Es de un problema de Márcico. Márcico, claro. Exactamente. Ojalá, pasa que después lo ves cuestionando, ¿no? La marcha del orgullo, No. esas cosas y no entendés nada. Claro, Porque, claro. bueno, vamos a favor de las libertades individuales Sí, o no. sí. ¿Viste? Aparte Claro. puede utilizar otro ejemplo que el del elefante. O que Mondina, ¿no? Claro. Vinculando a los piojosos con, Sí, con sí, la claro. gente que tiene Sí. decisiones Sí. sexuales distintas. Por o- eso, pero el tema es que la verdad, porque hay cuestiones que son muy complicadas para el oficialismo, que el que está dispuesto a votar al oficialismo no las va a mirar o las va a Claro. mirar de manera benévola o benigna y no va a ser caso omiso, te diría, ¿no? Exactamente. Que ya se vio en la primera vuelta. Y hay otros que por una cuestión histórica de negación al peronismo o a quien sea, van a votar a cualquiera, pase lo que Sí, pase, sí, sí. pase lo que sucede. Pero yo coincido con vos en que una cosa es abrazarlo a Milei por los temas económicos y otra cosa es abrazarlo cuando vos reivindicás la dictadura. Eso es un tema muy complicado, pero no sé qué peso tiene en los sectores que todavía están dudando. La verdad que no lo sé. Claro, No, habría no sé. que ver cuáles son, o a quién han votado la primera vuelta esos sectores que todavía están dudando, como para ver si se inclinan o no Y en otro ese tema sentido. fundamental que vi, es que no está resuelto lo que va a pasar en Córdoba. Digo, está jugando claramente Schiaretti, está jugando a no votar a Massa. Claramente, más allá de lo que dice Natalia de la Sota, el rol ahí haciendo equilibrio de Yarlora. Pero lo que he visto de varias encuestas, que repito, vi como 9 o 10, es que vos le preguntás a los cordobeses y hay un alto grado de indecisos. Alto grado. Eso no sé si porque están pensando, si porque Claro. no lo quieren acompañar a Schiaretti o porque están escondiendo la baraja. Exactamente. Pero Córdoba es decisivo, hay que recordar que ahí le ganó Macri a Scioli, Es cierto que no estaba jugando como está jugando ahora, por ejemplo, Natalia de la Sota, y está Claro. más discutido, pero Córdoba es como muy, muy importante. Y otro consultor, Pablo Romá, me dijo, mirá, lo veo a Milei mejor en las provincias, pero el peronismo, exactamente, Claro. el peronismo tiene acá una gran opción de seguir creciendo,
básicamente porque hay una relación muy afiatada y afinada en la campaña, básicamente, y también en los tiempos de Massa, ministro de Economía, en los primeros tiempos, hay una gran relación con Kicillof. Kicillof dice, se ofreció, participa, entonces ese núcleo duro de AMBA Eso, Pato, puede ser que ahí tenés que buscar, pero bueno, Pablo la Roma, verdad, palo y palo. Pablo Roma observa muy bien esas cosas, sobre todo en cómo se mueve. Conoce mucho la provincia de Buenos Aires. Eso, a eso iba. Conoce mucho la provincia de Buenos Aires y sobre todo cómo se mueve la estrategia y cómo se ha movido la estrategia electoral del gobernador Kicillof. Y está bueno eso que decís, Pato, porque me parece que ante esto que vos decías ayer de que ningún dirigente del oficialismo se anima a ser ni un poquito optimista, Claro. eso es Massa. Sí, Punto uno, que Massa desde el minuto 1, cuando le sacaron los 7 puntos de distancia, dijo, humildad. Sí, Claro, sí, seguimos sí, laburando, exactamente. este partido no se terminó. Y segundo, el compromiso de Kicillof, que ayer lo que me contaban es que además de esas declaraciones públicas que sale a hacer de acá no se duerme nada, no hay proyecto de provincia sin proyecto de nación, en todo caso el partido se termina cuando gane Sergio Massa y lo pongamos en la Casa Rosada el 19 de noviembre, me contaban que eso no es solamente discursiva a puertas afuera, sino que está meta reunión y llamado todos los días para que nadie afloje en ninguno de los municipios de la provincia. Leía que la provincia de Buenos Aires, si Massa logra sacar casi estos 20 puntos que había sacado de diferencia, podrían ser también fundamentales para lo que es el balotaje, viendo que están punto y punto. Y después digo, es un tema muy importante. Es cierto que están los dos de retirada, pero me refiero que paradas complicadas que juegan. Por un lado, Gerardo Morales en Jujuy, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no le va como él está planteando? Él dice, no voten a Milei, porque si lo votan a Milei no vamos a poder pagar los sueldos, dice, ¿no? Ahora, él que, te digo, es todavía el presidente del radicalismo y su nombre con aspiraciones. ¿Qué pasa si no le hacen caso? Complicado. A la inversa, Schiaretti. ¿Qué pasa si la gente en Córdoba dice, che, mira, Juan, todo bien con vos, Claro. pero ¿sabés qué pasa? Vamos a votar a Massa. Mi ley es nuestro límite. Claro, exactamente. Es muy arriesgado para ellos, es muy arriesgado. Después, por ejemplo, me dice acá mi fuente con la que hablaba los otros días, dice, sumar apoyos, dice, los tenés que sumar, pero no te modifican el amperímetro, Claro. Por ejemplo, te dice el acuerdo con el ex gobernador de Salta, Urtubey. con Urtubey. Claro. Dice, lo tenés que sumar, pero no te creas que esto te cambia la realidad salteña Sí, que y te el va a voto en la sumar, que te va a provincia. sumar un montón de Sí, votos sí, sí. Urtubey, claro. Entiendo. Bueno, a ver, ¿Y la izquierda, Pato, cómo pega? Que un sector de la izquierda se haya y desmarcado del fin. lo veo ahí a Giordano. algunos dirigentes planteando que Giordano no sé qué dijo. Giordano, porque es la izquierda socialista Sí, la que se sí. desmarcó del Partido Obrero y del PTS diciendo... Pero lo vi al Pollo Sobrero diciendo, no quiero hacerme cargo o tener en la conciencia que no Exacto. hice lo suficiente para evitar que llegara Claro, Milei. bueno, él y Claro. Giordano son los que llamaron a votar a Massa. exacto. Dentro del Frente de Izquierda, No desmarcándose sabía, esos sabía dos. lo del Pollo, no sabía lo de Giordano. Se generó una fisura ahí en el Frente de Y sí, Izquierda. exacto. Y sí, porque acá la verdad, si son 300.000 votos, fundamentales Sí, 300.000 claro. votos. Se define el partido. Escúchame, Si Macri ganó por 700.000 en ganó, 2015. pero perdóname, ganó Alac por 200 votos y están peleando en Pinamar 19 votos de diferencia. Así que bueno. Acá los tres votamos parecidos nosotros. Sí. Bueno, a ver, 10 de la mañana, vamos a la nota con un diputado del oficialismo. Dale. Bueno, ahí está el diputado Alderete. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. Bueno, a ver, diputado, el oficialismo pretendía, por lo menos el lunes y el martes, ver si había algún espacio para sesionar ayer miércoles. Finalmente hubo una nota que fue común, trabajosamente me parece acordada por el tema Medio Oriente, pero no hubo sesión. ¿Cree que hay algún marco, algún margen para que se sesione después del 19 o cómo lo ve, diputado, a eso? Bueno, creo que el bloque ha decidido también jugar con todo para que existan sesiones después del 19, porque la gente está esperando leyes que realmente vayan al encuentro de lo que vienen reclamando de distintas partes de la sociedad, ¿no? Porque son distintas leyes. Una de ellas es el refinanciamiento de educación que pasaría
a 8 puntos, ¿no? Sí, que sí. es muy importante. Por lo tanto, estamos viendo y se ha reunido la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud también, donde allí la presidenta, la diputada Fey, ha presentado un proyecto que va a salir por consenso seguramente, porque ya hemos estado hablando antes de ayer en la Comisión de Salud, para que también sea tratado en el recinto, ¿no? Así que creo que esto vale la pena que se haga ese esfuerzo y todos los bloques hagan el esfuerzo para que siga funcionando el Congreso Nacional. Bueno, el presidente Alberto Fernández ha pedido que funcione hasta el 9 de diciembre, el periodo que hoy finalizaría en este mes, ¿no? Estamos. Diputado Juan Postararo, perdón, lo saluda. Quería que me dé su mirada de cara a este nuevo Congreso que se viene y cómo ve en un eventual gobierno de la Libertad Avanza la posibilidad, bueno, de empezar a trabajar consensos, a trabajar, pactar, digamos, acuerdos, porque no va a ser fácil lograr los quórum y sesionar por cómo se está distribuyendo la Cámara. ¿Cómo ve al partido de Javier Milei en este sentido, de cara a lo que se está viendo en los debates, en las opiniones que tienen? ¿Lo ve como factible poder negociar con ellos este tipo de cuestiones? Bueno, yo principalmente es el funcionamiento del Congreso con la nueva estructura que va a tener. Creo que va a ser muy difícil tratar algunas ideas y algunas propuestas que tiene el candidato Javier Milei. Porque una de las cosas, la coparticipación, van a hacer con las provincias, los diputados que responden a cada una de las provincias, cómo van a trabajar y cómo van a acordar una cosa que va en contra, inclusive de su propia provincia, ¿no? Así como la coparticipación federal, hablemos de la educación pública, de la salud pública, de cómo se trabajaría con los diputados que responden a las provincias. Creo que allí no creo que jueguen en contra de sus propios intereses en las provincias cuando hablamos de la coparticipación, ¿no? Diputado, consulta, ¿cómo está viendo el tema de la campaña? Porque recién hablábamos acá que la verdad que ya se había dicho desde el primer día que en un balotaje nunca hay una diferencia de 5 o 10 puntos, que siempre es muy parejo, y la verdad que uno acá tiene el recuerdo de lo que fue, por ejemplo, Scioli-Macri, que se definió por 1,5 puntos. ¿Usted qué está viendo? ¿Más o menos lo mismo? ¿Usted es un hombre que conoce mucho el conurbano? ¿Qué es lo que cree que puede pasar? Bueno, en todas las provincias se está trabajando, se está militando a full nuestra organización, con todo el espacio que es Unión por la Patria. En la provincia de Buenos Aires se está trabajando a full. Es decir, justamente estoy acompañando a distintos espacios políticos de Unión por la Patria, lo que es en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano particularmente, y creo que allí no es que ya con que se haya salido primero en la anterior, en la general, sino no nos hace que ya se ganó las elecciones. Y justamente lo que propone Javier Milei, yo le llamo una propuesta fascista que va contra los derechos, que va inclusive con un sistema antidemocrático, y tenemos que defender la democracia a los 40 años, que ha costado muchas vidas de argentinos y argentinas para poder recuperar también la democracia de esa feroz dictadura que hemos tenido los argentinos, ¿no? Alderete, ayer hablaba con un hombre del oficialismo y me decía que recuperar o tratar de quedarse con parte del voto a la Libertad Avanza es imposible, que el oficialismo debería sumar envergadura con Massa, buscando el voto de la gente que no fue a votar en la pasada elección de octubre. Dice, históricamente siempre hubo un grado de concurrencia del 80, 81%, estamos en 76, 77, tenemos que hacer que esa gente vaya, que muy posiblemente son votos para el oficialismo. ¿Usted cree que hay algo de eso o no? Sí, seguramente hay algo de eso, y también hay también en la militancia y también con ideas radicales. Es decir, en los barrios populares viven muchos compañeros que tienen pensamiento e idea radical, que tienen ideas también del socialismo, cosa que ayer con mucha alegría hemos recibido también la decisión que ha tomado el socialismo, donde está el compañero el Pollo Sobrero, ¿no? Sí. Es decir, que se juega mucho en nuestro país. En nuestro país, dos modelos de país muy nítidamente.
Entonces, por lo tanto, no es para tibio ni para que se mire para el costado. Hay que protagonizar. Y protagonizar significa hay que hacerse responsable también de lo que se va a elegir el 19 de noviembre, ¿no? Diputado, ¿cómo anda? Nicolás Márcico lo saluda y le pregunto porque, bueno, también fue muy interesante estos últimos meses que tanto las medidas que aportó el ministro candidato también en paralelo fueron enviadas como proyectos para el debate parlamentario, ¿no?, correspondiente, y para que queden en todo caso como ley para después del 1 de enero del próximo año. Le pregunto cuánto cree que suma o que sumó o que puede llegar a sumar esas decisiones y también las políticas específicas, ¿no?, como es el caso de la devolución del IVA, el previaje. ¿Cómo lo ve eso? No, me parece muy bien que queden como política de Estado, es decir, dar el impuesto a la ganancia en los salarios queda como política de Estado, así también como el compre sin IVA también, es decir, por lo tanto en el previaje también quedarían políticas de Estado, más allá de cualquier gobierno que venga, ¿no?, que es circunstancial, pero que haya una política de Estado que se siga aplicando, porque eso ayuda, e inclusive a la economía, ayuda también a lo que la Argentina necesita. Por lo tanto, creo que en esto de las medidas que ha tomado ha sido muy acertada. Insuficiente, claro que insuficiente, porque también debemos hacernos cargo, lo que somos oficialistas, que muchas de las cosas no se pudo hacer, no se cumplió muchas de las cosas que la gente esperaba cuando se votó en el 2019, ¿no? Por lo tanto, creo que muchas de las cosas que se han tomado hay que mejorarlas, algunas de ellas que creo que el trabajo que se ha hecho en la salud, a volver a ser ministerio, de la que cuando Macri llamó eso pasara a ser secretaría, se ha costado mucho, pues justo en medio de la pandemia, que ha jugado un papel importante el Estado en medio de la pandemia, más allá de todas las descalificaciones que han hecho con respecto a la vacuna, pero bueno, eso creo que ha salvado vida. Si lamentablemente no se pudo salvar demasiada vida, porque mucha gente la pandemia la ha llevado, ¿no? Es decir, por lo tanto, es decir que los roles que se juegan en nuestro país, lo que se juega en nuestro país es muchísimo en estas elecciones. Por eso vuelvo a repetir, son dos modelos de país, e inclusive algunos ya dicen, inclusive, de que proponen, inclusive, vender o entregar a lo privado vaca muerta, el YPF. Si eres empresa que realmente desde allí tiene que surgir la divisa que necesita nuestro país. Eso está claro con la obra que han hecho del gasoducto, inclusive que vamos a estar en condiciones. Hoy ya nos ahorramos 7.500 millones de dólares por año, y el año que viene ya estamos en condiciones de exportar el gas. Por lo tanto, también tenemos que esperar que entre divisa para nuestro país que tanta necesidad tiene, ¿no? Diputado, y hablando de proyectos, hablando de la economía que se viene, este año usted presentó uno acerca del litio, este mineral tan importante que tiene la Argentina de cara al futuro, para declarar el recurso estratégico de la Argentina. Me gustaría que me cuente un poco cómo evolucionó esto, si se puede llegar a tratar en algún momento. No, yo creo que en esto sí, porque inclusive hubieron confusión, hubieron descalificaciones sin conocer también. Yo en ningún momento propuse, algunos han dicho de que yo había propuesto nacionalizar el litio, y no se habla de nacionalización, porque si no iría en contra de la reforma de la Constitución del año 94. Es decir, yo lo que estoy hablando que el recurso, nuestra materia prima, que el Estado Nacional tenga la prioridad de la compra de esa materia prima para que también elaboremos nosotros y le demos valor agregado. Sí, porque tenemos dos fábricas de litio muy importantes en nuestro país, una en la Facultad de Ciencias Exactas en La Plata y otra en Santiago del Estero. Es decir, ¿por qué razón nosotros no tenemos derecho de nuestra propia materia prima de agregar valor agregado? Es decir, estoy hablando inclusive de que esto no va en contra de las provincias van a seguir negociando con las empresas. Es decir, tenemos que discutir y nos merecemos discutir con respecto a lo que es la regalía. Es decir, en otros países, cuando tratan el tema del litio, es mucho mayor que en Argentina. Cuando hablamos de regalía, es otra ley que no tiene nada que ver con este proyecto que he presentado, ¿no? Tenemos que hablar con el tema del medio ambiente con respecto a la minería también, pero es otra ley que no tiene nada que ver con este proyecto que he presentado, que se declare de recurso estratégico el litio, ¿no? Como entiendo que se debería también declarar recurso estratégico todo lo que es la cuestión energética de nuestro país. Alderete, le hago una pregunta que la verdad no sé si tendrá respuesta, pero yo creo que usted, como diputado del oficialismo, interactúa, habla, dialoga con representantes de la oposición, ¿no?
sectores de izquierda, radicales. La pregunta es, ¿qué es lo que está viendo usted en Juntos por el Cambio? Porque Juntos por el Cambio está en una crisis todavía no saldada, el radicalismo no comparte el acuerdo que se hizo entre el PRO y Milei. Digo, ¿usted qué es lo que escucha? ¿Cómo sigue esta historia después, ni siquiera el 10 de diciembre, después de la elección del 19? ¿Qué cree que pasa ahí? Están muy incómodos. Yo tengo muchos amigos, Por inclusive eso. en Cambiemos, tengo muchos amigos en la izquierda. Si yo soy de la izquierda también, Sí, me por considero eso. de la izquierda. Es decir, discusión que se sienten muy incómodos muchos de ellos cuando hablamos, decir, escúchame, la propuesta que hay de arancelar las universidades. Es decir, justamente el radicalismo que tiene una historia riquísima Sí. con respecto, de allí surgió la reforma universitaria, ¿no? Es decir, que ha causado no solo un hito, es parte de la historia de nuestro país cuando tratamos el tema de la educación. Es decir, con el tema de la salud, es decir, también cómo va a ser, cómo se sienten ustedes. Se sienten incómodos, por supuesto. Y algunos de ellos a decir, no, yo no puedo ni votar a esta propuesta de Milei. Voy a votar en blanco o realmente voy a votar a más. Algunos me dicen que son militantes, que no están ocupando un cargo tampoco. Son militantes que viven en los barrios donde nosotros vivimos. Nos conocemos de muchos años. Sí. Si en algún otro momento hemos compartido inclusive luchas juntos para defender y aumentar derechos que venimos conquistando, ¿no? Diputado, una consulta. Usted forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y tuvo, mucha actividad en las últimas semanas respecto a este proyecto que busca penalizar los discursos negacionistas y demás. Me gustaría que me cuente un poco desde adentro cómo se está viviendo este desarrollo, si ve que va a poder llegar este proyecto antes de fin de año con posibilidad de debatirse en el recinto, cómo está la situación en este momento acerca de este tema. Sí, yo creo que en esto va a avanzar porque inclusive el tema es de que es política de Estado. Lo que ha hecho, hubo acá, el nunca más hubo juicio en la dictadura. La justicia es política de Estado. Todos los partidos políticos democráticos en nuestro país estuvieron de acuerdo. Es decir, no se puede negar esa historia tan sangrienta que hemos tenido los argentinos y argentinas, ¿no? En otros países, cuando uno hay un negocianismo, que por ejemplo en Alemania va a la justicia y puede ir preso inclusive. Por lo tanto, acá no se puede alegremente denegar, y inclusive cuando se trata de números, aquellos que dan algunos números mucho menores de 30.000, como se dice, habría que preguntarle a sus amigos dónde están esos números, dónde están esas personas, ¿no? Porque todavía se sigue investigando y se siguen recuperando nietos, por ejemplo, pero 130 y pico de nietos que se van recuperando la abuela de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, perfecto. Por mi parte, la última pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Que después del 19 pase lo que pase, entonces va a haber marco? Hay que discutir el presupuesto, por ejemplo, Alderete, ¿no? ¿Cómo se va a ordenar eso? No, sí, seguramente yo también marco, cuando tengo diferencia la digo en el bloque, después la digo públicamente y en el recinto también voto en contra, cuando estoy en contra de algunas cuestiones que entiendo de que va en contra de la gente, ¿no? Es decir, por lo tanto, creo que en esto va a haber discusión, seguramente vamos a discutir como lo hemos discutido con los presupuestos anteriores, para que realmente Sí. un país no puede estar sin presupuesto, ¿no? Sí. Tiene que tener su presupuesto porque... Y eso le pregunto, ustedes creo que no han llegado todavía, pero por ejemplo, se está votando el refinanciamiento, el presupuesto para un mejor refinanciamiento de la educación. Digo, si se incrementa el presupuesto educativo, a alguien hay que sacarle, que no sé si es acción social, si es defensa, pero los recursos son finitos. ¿Eso se ha empezado a discutir o no? No, tiene que haber también una reforma tributaria, también para eso en camino de resolver este problema del presupuesto también, porque entiendo cuando se habla de subsidio, por ejemplo, siempre normalmente algunos malintencionadamente echan la culpa de que el déficit, producto del déficit, es de lo que cobran los programas sociales. Yo diría, y el tema de los grandes subsidios a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, es mucho mayor del Producto Bruto Interno que lo que cobran los programas sociales. Eso también habría que modificar porque en nuestro país el tributo pagan más impuestos los que menos tienen, pagan mucho más con aquellos que más tienen, ¿no? Así que eso también hay que modificar.
Bueno, perfecto. El diputado Juan Carlos Alderete. Diputado, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Muy buenos días a ustedes. Bueno, chau. Enseguida vamos a seguir hablando de este tema del presupuesto, porque la verdad que es desde acá en este momento, puede cambiar todo el 19, ¿no? Enseguida estamos con la diputada Osuna, pero es mucho más previsible imaginar cómo puede funcionar con un candidato que con otro el presupuesto, porque la verdad que históricamente el actual oficialismo tiene vínculos con los partidos provinciales, con Juntos Somos Río Negro, con el gobernador de Salta, con los misioneros, ¿no? La verdad que hay mucho, uno ve de dónde puede armar esto, hay mucho contacto demostrado en el tema universidades con parte del radicalismo. Claro. Ahora, si la opción es otra, digo, ¿cómo se va a hacer para seguir sumando a partir de, vas a tener el núcleo duro de la Libertad Avanza, que creo que van a ser algo así como 24 o 25. Vas a tener un núcleo duro de parte del PRO, claro. Pero el resto, ¿cómo se va a hacer y cómo se va a negociar? A lo mejor la Victoria es una gran ordenadora, ojo, Claro. Saludo uno, saludo dos, no, manda capitán, no manda marinero. No va a ser la primera vez que pasa. Pero a priori parece como un poco complicado, me parece, ¿no? Seguramente va a tener que ser reevaluado y no va a ser el mismo proyecto el que se debata si no gana Massa. Y el otro, hay que ver cómo se tramita eso de que si no tenés número vas a tener que hacer muchas concesiones. Claro, eso muchas concesiones. Si no, no sacás nada, Nada. Yo ya no entendía la estrategia de este oficialismo cuando decía, no, nosotros damos testimonio de lo que queremos, que la gente mire. ¿Qué es eso? Vos tenés que ganar las votaciones. No tenés que dar testimonio. Igual, y para ganar tenés que ceder. Igual, Pato, ojo que si, digo, por supuesto que va a depender de quién gane, pero con los acuerdos que está cerrando, con lo que pasó con Camaño, con Urtubey, más algunas cositas que puede llegar a sacar de lo de Córdoba y de los partidos provinciales. Massa está, si Massa gana, está esto. Pero me escuchaste a medias. Yo dije, eso sí, y del otro lado, no, eso es lo que te digo. Claro. No, sí, eso sí, está descartado, la verdad. No, si gana Milei... Claro, eso es lo que no sé de cómo haces para que crezca ese núcleo duro que tenés. La pregunta es si Milei ganando necesita del Congreso para gestionar. No, o para hacer política. No, a ver. Es una pregunta que yo me haría. Es una pregunta provocativa, Márcico, provocativa. Viste, yo no me quiero pelear con más. Hace no mucho tuvimos un presidente que sacó decreto, firmó todos los decretos necesarios entre el 11 de diciembre y Navidad. Pero digo, no, lo que vos decís es cierto. Lo que pasa es que el tema es que tiene un límite eso que vos decís. A mí me dijeron lapicera mata galán en los pasillos, ¿viste? Entonces dije, bueno, un tiempito, podés, la verdad, un tiempito, sí. Sí, bueno, ahí qué sé yo. Macri intentó colocar 2 jueces de la Corte por decreto también. Sí. Pero ahí tenés lo que te pasa, ¿me entendés? Digo, es un límite. Pero bueno, no, la verdad que yo estaba pensando, a lo mejor se consigue algo, pero a priori uno parece más cómodo que el otro para sumar voluntades. Claro. Yo capaz estoy un poco temeroso de los límites y cómo se pueden modificar. No nos imaginábamos debatiendo. No, y además te digo, ¿sabés qué pasa? Además, ¿sabés qué pasa? La verdad, en lo que era Juntos por el Cambio y antes Cambiemos, vos tenías como parte constitutiva 2 sectores. Primero que vos tenías sectores del PRO puro con experiencia parlamentaria en el peronismo, como Santilli, como Ritondo y como tantos otros. Un tipo como Pinedo tenías, que vos lo conocías. Ni hablar de todo el rol del radicalismo y de la coalición cívica. La coalición cívica es básicamente parlamentarista por excelencia. No quiere otra cosa nunca, Carrió. Entonces vos decís, bueno, nada, son 90, 100 diputados, pero tengo 60 que entienden de cómo va esto. No te pasa del otro lado. Claro. Eso es lo que no te pasa, no. A lo mejor se siguen sumando la coalición cívica y el radicalismo en su conjunto, pero hasta acá no, y por eso yo preguntaba, ¿no? Sí, es una experiencia nueva que tienen estos nuevos funcionarios que no tienen, o que por lo menos no le conocemos esta experiencia parlamentaria. Te digo, la verdad, es un tema muy complicado porque en términos de botánica te diría que tenés que ser muy junco, muy flexible, la verdad. Porque si no, no hay forma. Y cuando y sobre menos todo en número, este Congreso tan fraccionado. Cuando menos número tenés, efectivamente. Bueno, está la diputada Osuna, Blanca Osuna, titular de Educación entrerriana, que decía esto.
Buenos días a todos, a todas. La verdad que con mucho orgullo voy a dar el informe porque es producto de un intensísimo trabajo que venimos realizando desde la Comisión de Educación y que tiene historia. Por una parte, porque la Argentina cuenta con una ley de financiamiento educativo que proviene del año, fue aprobado en este Congreso en el 2005, fue promulgada por Néstor Kirchner, quien la había enviado, fue promulgada en el 2006 y definió por primera vez en la Argentina algo que forma parte de lo que es propio de la organización del Estado Nacional, que es un compromiso compartido, justamente porque somos un Estado federal, pero además con la particularidad de que la educación como derecho y como compromiso en su sostenimiento del Estado necesita de una acción concurrente entre la nación y las provincias. Esa concurrencia ha tenido avatares y ha estado sujeta a intensísimos debates en la historia nacional. Pero bueno, creo que con esa inteligencia que caracterizó a Néstor y con el fervor por el compromiso con un derecho humano sobre un bien público como es la educación, aquí vamos entonces reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto al que hacíamos referencia, que es la Ley 26075, establecía un 6% del Producto Bruto Interno afectado a educación. En una acción concomitante entre nación y provincias mediando convenios bilaterales. Esta ley, el proyecto que estamos tratando y que hemos dictaminado ayer en educación, retoma entonces esos ejes. La condición de que haya convenios bilaterales y al mismo tiempo da un paso adelante respecto a lo cuantitativo. Esto es, vamos por el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el año que viene hasta el 2030 y un poco más. Y ya les voy a decir por qué un poco más. De modo que estamos analizando un proyecto que va a impactar en el presupuesto 2024, que es un proyecto de ley que tenemos en esta comisión ingresado. De aprobarse entonces esta ley, se modifica. Mejor dicho, es un proyecto, entonces hay que incorporar a ese proyecto, digamos, las definiciones que esperamos esta ley siendo ley impacte. Bueno, el señor Márcico, que tiene mucho número respecto al tema, diga, a ver. Vamos a completar, Pato, la información que recién introducíamos entonces con ese tape, con esa declaración de la diputada nacional, titular de la Comisión de Educación también, Blanca Osuna, porque ayer tuvimos noticias con respecto a este proyecto, entonces, para ampliar el presupuesto para el ámbito de la educación pública en la República Argentina. Hubo reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Y después de pasar por Educación, la comisión que preside Heller finalmente le dio en el día de ayer dictamen favorable, entonces, al proyecto para esta nueva ley de financiamiento educativo que fue enviada, recordamos, por el Poder Ejecutivo Nacional. Bien. Obtuvo 37 firmas ayer el proyecto finalmente, de las cuales 12 fueron de Juntos por el Cambio, con disidencias. Algo comentábamos, Pato, al comienzo del programa también, cuáles fueron las disidencias. Uno de los voceros fue el diputado nacional Cacase, ¿no?, del radicalismo, de la UCR, y lo que están poniendo y donde están poniendo el foco a la hora de, en todo caso, plantear las disidencias y algunos cuestionamientos es con, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Cómo vamos a expresar, ¿no?, o cómo vamos a seguir el detalle y el lineamiento para que no se nos modifique o que en todo caso esta propuesta del Ejecutivo no nos condicione, si se quiere, las cuentas, las arcas del Estado, los límites fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese cuestionamiento que le suele hacer claramente un sector de Juntos por el Cambio al oficialismo habitualmente.
Bien, los ejes del proyecto y los planteos del ministro, porque recordamos que hace aproximadamente 2 meses estuvo, un poco menos, mes y medio, estuvo el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, aquí, ¿no? En la propia comisión de Educación que preside la diputada Blanca Osuna y expuso muchos detalles de lo que es este proyecto, así que nos centramos en los datos, los números y también algunas declaraciones que dejó en ese momento el ministro Jaime Persic. El proyecto busca que se cumplan los 190 días de clase regular, como uno de los temas principales planteados incluso en el documento. El esfuerzo económico más grande lo va a hacer el Estado Nacional. Esto es para sacarle un poco de preocupación y fue para sacarle un poco de preocupación tanto a los gobernadores como también a muchos diputados que sabemos tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación que representan sin duda incluso a los intereses de quienes están gestionando y gobernando ahora los diferentes distritos del país como también de los gobernadores electos para después del 10 de diciembre. Lleva al 8% la inversión del presupuesto para el año 2024 con un 6.5% destinado a la educación obligatoria. Hablamos de la educación obligatoria de sala de 4 hasta el secundario inclusive, pero la novedad que suma es que va a convertir a la sala de 3 también este proyecto como educación obligatoria. Esto, entre otras cosas, incluye que haya establecimientos y las suficientes salitas de 3 para que todos los infantes de la República Argentina puedan tener entonces ese acceso y las familias también puedan contar con ese acceso a la educación pública obligatoria desde los 3 años. Y después el 1.5% restante es para la universidad pública en la Argentina. Esto en relación al Producto Bruto Interno, ¿no? Hablando siempre, 8% del PBI. Algunos detalles más, Pato, también. El ministro puso en esa declaración y exposición que hizo hace un mes y medio que contábamos el foco en los programas Conectar Igualdad, como así también en las becas Progresar en la escuela secundaria. Más del 90% de los pibes, dijo, que tienen beca ha terminado su 2022 de forma regular, algunos sin llevarse incluso materias, más del 50%. Estas son las cifras con las que se entusiasmó el ministro Jaime Persic y también los diputados que impulsaron este proyecto junto, ¿no? En la redacción, por supuesto, con los dirigentes del Ejecutivo Nacional para poder argumentar entonces por qué la necesidad de profundizar en este tipo de políticas entonces. Algunos detalles más que tenemos en la próxima placa. El ministro habló de la ley 1420 sobre la obligatoriedad de estudiar y que ponía a las madres, padres, tutores y encargados de esos chicos la responsabilidad. Bueno, esa escuela tuvo un crecimiento muy importante que llegó a niveles de cobertura muy amplios, mayores al 80% en la década del 60. Claro, habla de que hay que recuperar y volver a algunas estrategias que fueron sin duda las que hicieron grande y ejemplo en términos, por ejemplo, regionales a la educación pública de nuestro país, que incluso hoy, gracias a lo que se hizo en ese momento, sigue siendo una educación pública de vanguardia. A pesar de eso, falta mucho y tenemos algunos datos más que así lo expresan. Escolarizaciones por arriba del 90% en la década del 90, como otros de los datos que aportó el ministro. Y después puso, para la Argentina la obligatoriedad fue uno de los pilares de su construcción democrática y federal. Esa posibilidad de que todos vayan a la escuela se amplió después con la Ley de Educación General, con la obligatoriedad de la escuela secundaria que llegó al 94% de los chicos que van a la secundaria. La sociedad es responsable de que esos chicos vayan a la escuela desde el 2006 a los 5 años, desde el 2014 a los 3, y acá es donde se suma eso que recién mencionábamos. La intención es que desde el 2024 entonces sea obligatorio también a partir de los 3 años. El tema de la educación y de que en todo caso los pilares para la democracia y para una mirada y lógica federal esté dado en ese contexto también se retomó el otro día en lo que fue la Comisión de Derechos Humanos, donde se habló no solo del observatorio por la convivencia democrática, sino también de la necesidad de reforzar la educación pública y los conceptos de memoria, verdad y justicia en la educación pública, Pato, para no tener que tener estos debates que hoy estamos en algunos casos incluso lamentando. Algunos datos más en la próxima placa.
Las universidades públicas. La Argentina tiene una universidad cada 350.000 habitantes. Esto parece un montón, pero cuando nos comparamos con incluso países que algunos que se opusieron a esta ley, después ponen como ejemplo, vos te das cuenta que todavía te quedas corto. En México tenés una universidad cada 104.000 habitantes, en Brasil una universidad cada 145.000 habitantes y en Colombia cada 177.000 habitantes. Es decir, incluso teniendo una educación de vanguardia, incluso hablando de una ampliación presupuestaria, igual así todo te seguís quedando corto a pesar de que se cuestionen la creación de las últimas 8 universidades públicas el mes pasado, ¿no? Otros datos para completar, creo que me queda... No, está bien, con esta terminamos, Pato. Esta es la última placa entonces y redondeamos ahí con esa cifra. Perfecto, caballero. Esto, repito, que me parece que en algún momento la idea del oficialismo, que a veces uno puede indicar que hace un trabajo muy fino, porque en el medio de este lío de tanta tensión, a veces lograr acuerdos para avances parlamentarios es muy complejo, trabajoso, tener frustraciones. Bueno, creo que la idea en su momento era que se tratara esto, buscando trabajosamente los 129 diputados antes de lo que es la convocatoria del próximo 19. Bueno, no pasó y habrá que ver ahora cómo se las componen para que haya una nueva sesión después de las elecciones. Donde, repito, es otro mundo y donde además, entre otras cuestiones no menores, hay que empezar a discutir el presupuesto, una cuestión esencial. Así que nada, momento de la pausa, quedan apenas 3 o 4 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en la primera mañana, al mediodía llega el señor Horacio Embón y ya volvemos. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no?
militar, caminar, recorrer, ir casa por casa, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 2 minutos. Recién hicimos una recorrida por parte de Nico Márcico de lo que está pasando con el tema del presupuesto educativo, que recordamos, me parece que va muy atado a lo que se discutía ya por el año 2021 y el 2022, que tenía que ver con ir incrementando también el presupuesto de ciencia y técnica, ¿no? Ojalá que esto se pueda sostener en el tiempo, es el mejor camino posible, el apostar a la ciencia, apostar a la técnica, apostar a la educación, porque bueno, es el único camino. El tema acá es que a veces, en muchas oportunidades, los vaivenes económicos y las situaciones de mucha crudeza en esa materia hacen que lo que en algún momento se legisla y se piensa con continuidad, cuando tenés que acortar o recortar, decís, acá perdí. Y bueno, y tenés que otra vez volver a remar en dulce de leche. Ojalá que esto se pueda seguir sosteniendo. Lo ideal sería que, habrá que ver si esto se puede dar, que haya alguna política de mínimos acuerdos entre oficialismos y opositores. ¿Quién se puede negar a que haya más presupuesto para educación? Sería como un punto de partida bastante lógico. Ya se trabajó en los objetivos del 2030, donde votaba desde Facundo Manes para abajo. Bueno, habrá que ver. Sería un buen punto de partida, pero hoy la verdad no se puede garantizar que esas coincidencias sigan firmes. Habrá que esperar hasta el 19. Señor Postararo, 11 de la mañana, 4 minutos, diga usted.
Bueno, vamos a hablar de uno de los proyectos que entró hace muy poco aquí a diputados, que se presentó y que busca una ley que proteja a los animales silvestres. Va a prohibir la utilización de estos animales silvestres marinos en los espectáculos. Un tema que, si bien está en agenda hace mucho tiempo por diferentes organizaciones, bueno, entró ahora en medio de este clima electoral, de este debate. No apunta a lo económico, no apunta a los discursos que se están viendo en los debates, pero sí en una problemática entonces que viene gestándose en una agenda importante en la Argentina y que, bueno, tuvo este momento de presentación y veremos cómo es el desarrollo, pero lo vamos a contar aquí. Se trata de una iniciativa de la diputada del Frente de Todos, Natalia Souto, y busca, como decíamos entonces, reglamentar la prohibición de los espectáculos con animales marinos silvestres en cautiverio, su exhibición, reproducción, venta de material genético, explotación y abandono. Es una iniciativa que está aparentada, si se quiere, con lo que está sucediendo a nivel nacional, digo, con los zoológicos, por ejemplo, que de a poco se empezaron a prohibir y se están reconvirtiendo. Esto apunta entonces a animales marinos en cautiverios como los que están, por ejemplo, en la costa atlántica argentina. En una siguiente placa vamos a, bueno, justamente esta iniciativa lleva el nombre de la ley Cashmake, que es por la orca, ¿no? En el nombre que lleva entonces la orca, que se encuentra en un acuario importante aquí en Argentina, que en algún momento todos los que tuvimos alguna oportunidad de visitar este lugar hemos ido, ¿no? Y cuenta con la participación de diferentes asociaciones de derechos animales marinos y consiguió también más de 675.000 firmas en la aplicación, bueno, Change.org, y el aval de más de 20 ONG internacionales. Viene este proyecto entonces impulsado sobre todo por estas ONG, por estas asociaciones que defienden a los animales, apuntando por supuesto a los animales silvestres marinos. Tiene el aval y el apoyo de todas estas organizaciones este proyecto. Vamos con una placa más. Bueno, básicamente, entre sus argumentos apunta a prohibir espectáculos con animales silvestres en cautiverio. Así, tácitamente, afectaría tanto a exhibiciones y a todo tipo de actividades. Se sostiene que estos animales están en condiciones muy indignas y sufriendo todo tipo de maltratos que afectan a su salud. Apuntan a defender y promover sus derechos. Otra de los puntos interesantes que tiene este proyecto, que habla ya de los derechos de los animales, algo que se viene, insisto, llevando adelante en diferentes iniciativas. Es una agenda natural y una agenda pro derechos de animales que se lleva, que tiene varios hacederos en diferentes organizaciones y se está de a poco trayendo aquí a la Cámara de Diputados para hacer valer entonces estas demandas, estas iniciativas, y empezar a cambiar la forma en la que los espectáculos están dirigidos y que estos lugares no sean para shows, sino como más bien para el resguardo de los animales que se pueden encontrar en alguna situación, no sé, imaginemos en condiciones heridos o con petróleos y demás. Bueno, la idea es que se los restituya una vez curados, una vez sanados al mar, y no que se los tenga ahí en cautiverio con la excusa de que se están rehabilitando para el entretenimiento del ser humano, ¿no? Además, se pretende aplicar, este proyecto apunta a aplicar sanciones administrativas y penales al tipificar el incumplimiento de estas conductas, y se aclaró, digamos, en sus argumentos, que la única excepción razonable a contemplar será, como decíamos entonces, cuando los establecimientos demuestren que mantienen a los animales encerrados para su rehabilitación y liberación en el mediano plazo, ¿sí? En estos casos solo se debe tender al traslado a un santuario o a un centro especial donde los animales puedan tener libertad o semi-libertad, respetando las necesidades del individuo y las especies. Es decir, volvemos a lo que hablábamos recién. Va a estar exento de penalidades, exento de incumplir la ley, a aquellos lugares en los que se pueda fehacientemente demostrar que estos animales fueron
extraídos de su hábitat natural a estos lugares simplemente por cuestiones médicas, por cuestiones de atención al animal, porque no podía estar o corría peligro en la vida silvestre. Bueno, se lo trae a estos centros que van a estar reacondicionados, se hace todo el procedimiento necesario para luego en el mediano plazo restituirlos a su hábitat natural. El proyecto también sostiene que una vez que sea convertido en ley, los animales que actualmente estén en cautiverio pero no se pueda lograr su recuperación, esto es un detalle interesante porque una vez que, por supuesto, esto se convierta en ley, no va a cambiar la situación de los animales que hoy están en cautiverio. Y uno sabe y conoce, y los estudios demuestran que estos animales, cuando salen de su hábitat natural, o simplemente cuando ya nacen en cautiverio, es imposible devolverlos a su hábitat natural porque no están acostumbrados a desenvolverse en la vida silvestre, no tienen los instintos necesarios que ya vienen por naturaleza desarrollados para poder defenderse. Entonces, ¿qué sucede cuando esto se convierta en ley y qué hacemos con esos animales? Es la pregunta. Bueno, el proyecto entonces contempla que aquellos animales que no puedan lograr su rehabilitación y liberación definitiva al medio serán censados e incluidos en un programa transitorio de recuperación y rehabilitación bajo la órbita de la autoridad de aplicación que se creará llegado ese momento. Tenemos una placa más, en donde rescatamos una declaración de la diputada Souto, que fue la que presentó, puso la firma en este proyecto, pero que viene acompañado, como decíamos antes, de un montón de organizaciones que promueven los derechos de los animales. Ella resaltó la importancia de poner el tema en agenda, porque la problemática se viene demandando hace mucho tiempo y la Casa del Pueblo, o sea, el Congreso de la Nación, le tiene que dar lugar a los reclamos de la sociedad. Cualquier avance va a ser bueno porque hoy estamos prácticamente en la nada, aseveró. Esto entonces era lo que decía la diputada en relación a este tema, que si bien no parece estar un poco descolgado del contexto electoral en el que estamos viviendo, de los debates y los discursos que estamos transitando en los últimos meses, corresponde a una agenda global, a una agenda aplicada a los derechos de los animales, y bueno, fue el momento de presentarlo y así lo comentábamos y dábamos detalles de esta iniciativa. Bueno, perfecto, gracias Juan. A ver, una cuestión, la hora 11 de la mañana con 12 minutos. Me tocó hace muy pocos días visitar la ciudad de Berlín, que es una ciudad muy particular porque están como capas, ¿no? Está la Berlín, que es una explosión de desarrollo y crecimiento a partir del año 1990. En el 89 cae el muro de Berlín, que dividía entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, y antes tiene la Berlín del 45, cuando termina la guerra, donde no había quedado nada. No había quedado ni siquiera ladrillo sobre ladrillo, absolutamente destruida porque había habido 16 días de resistencia ante la llegada del ejército ruso de Stalin. Ahí quedó derruida, después quedó muy golpeada por el muro, con años de sequía, con bosques destruidos, y después viene el gran impacto, se convierte en una ciudad, la verdad, maravillosa, pero que sigue creciendo, todo es nuevo ahora en Alemania, embajadas, rutas, caminos, porque claro, tiene 20, 30 años. Voy a esto porque me tocó recorrerla y entonces es una ciudad también con mucha expresión artística y mucho graffiti, dicen que es la capital de graffiti. Todo el mundo de noche sale y en avenidas y demás no hay pared que no esté grafitada. Y yo entonces a la persona que me acompañaba le digo, che, ¿y aparece alguna esvástica? Me dice, ni loco, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Yo había visto alguna hoz y un martillo, pero no había visto una esvástica nunca. Ya por pensarlo casi que te detienen, mientras por preguntarlo bueno, casi que te detienen, claro. Voy a esto porque la verdad que hay cuestiones que están saldadas. Claro. Y acá el tema es que a mí me llamó mucho la atención porque uno puede discutir, la verdad, mucho tiempo lo que pasó en la Argentina desde el año 70 en adelante. ¿Cuál fue el comportamiento de las organizaciones guerrilleras? ¿Por qué siguieron con el uso de la violencia cuando había un gobierno democrático, primero como el de Perón, como el de Cámpora y como el de Isabel? La verdad que hay un montón de cuestiones, por eso resulta tan interesante y tan bien abordada la década del 70, ¿no? Pero hay cuestiones que están absolutamente resueltas y que venga Victoria Villarruel a decir en medios españoles
que la historia de los últimos 40 años es una novela escrita por las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, la verdad que es como muy raro. Yo por eso preguntaba si había alguna voz negacionista en la Alemania de hoy. Me decían, ni loco. Bueno, a partir de eso que pasó, no solo con Victoria Villarroel, sino con otros varios, bueno, se planteó este debate para ver qué herramienta legal hacíamos presente o se discutía para evitar discursos negacionistas. Por eso, convocatoria el martes, donde hubo desde abuelas de Plaza de Mayo, miembros de hijos como Charlie Pisoni, mucha gente explicando por qué creían que una ley, un marco legal, podía ser necesario. Y entonces, en ese marco, Tati Almeida decía lo siguiente, a ver. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Acá estoy, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y de los organismos de derechos humanos que ya cada uno también va a exponer, quiero saludar en esta honorable Cámara de Diputados y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor urgente aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. Realmente estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo que van a hacer, Dios mío, si llegan a regir los destinos del país. Por eso, más que nunca, ustedes que son los representantes del pueblo, de nosotros, tienen que sancionar urgente esa ley. No puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de Alejandro y de los 30.000, porque son 30.000. Que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto conseguir. Por eso les digo a esos deplorables personajes una vez más que el nunca más es nunca más. Bueno, ahí estamos entonces con el testimonio de Tati Almeida. Esto habrá que ver también cómo termina evolucionando dentro de la propia Cámara. Me parece que esto va a funcionar. Creo que va a haber algún discurso y va a haber algún proyecto de declaración en contra de discursos negacionistas. Me parece que no va a ser el problema principal. Pero bueno. Estoy mirando también mucha cuestión que tiene que ver con encuestas, si este tema, Ajá. que comprensiblemente le sacude el escenario a básicamente las víctimas, como claro. son hijos y madres y abuelas. Digo, habrá que ver si es un tema central en el momento de definición del voto. Claro, me parece claro. que es una cuestión importante, no sé qué grado tiene de decisión en el momento de determinar voto blanco o voto negro, pero bueno, sí, nada, estamos en esta cuestión. Digo, de los que se recuerda, sí. no estuvo puesto tanto en debate y sobre todo en elecciones presidenciales este tema como ahora, no, digamos, claro. en los últimos tiempos no estuvo, como bien decía Tati, digamos, siempre hubo aquellos negacionistas y siempre hubo alguien que se manifestó incluso cuestionando los 30.000 y si fueron o no ese número exacto, pero plantearlo así de lleno, casi como uno de los tópicos sí. de debate y que la gente y que se tenga que integrar en el debate presidencial, porque de hecho fue uno de los tópicos que se puso este año, creo que no recuerdo en los últimos tiempos. A ver, es muy interesante eso que decís, Juan. Dos cosas. Primero que esto no está al margen de lo que pasa, por ejemplo, con el discurso de
Giorgia Meloni en Italia, con lo que pasa con Bolsonaro, por ejemplo. El tema es que, claro, la historia de la violación de los derechos humanos en Brasil era mucho menos significativa, afortunadamente para ellos, de lo que fue la Argentina, mucho menos significativa. Pero bueno, me parece, y eso, otra cuestión, no sé si tendrá que ver con el paso de las generaciones, no sé con qué tendrá que ver, que ahora hay espacio para que esto se plantee casi con impunidad. Y lo otro que yo me pregunto, no lo he hablado con la gente de La Libertad Avanza, a mí me parece que si Milei se remitiera exclusivamente al discurso económico, me parece que a lo mejor tendría menos tropiezos. Creo que con esta instancia vos podés decir, che, yo comparto cuestiones libertarias que dice Milei en materia de administración del Estado, si querés en materia de salud, pero esto me espanta, ¿me entendés? Claro. Creo que si él se remitiera exclusivamente a lo libertario, tendría como flancos menos expuestos. Ahora, está claro también que aquellos sectores se prenden a él porque ven que es una posibilidad de avanzar, ¿no? Todos los sectores negacionistas, porque ¿cómo se explica o por qué se explica la sociedad de Milei con Victoria Villarroel? La verdad que yo no sé cuál es el elemento común, ¿no? Porque digo, ¿qué pasa si no estuviera Villarroel ahí? A lo mejor a Milei no le iría, o le iría mejor sin Villarroel al lado, exclusivamente acotado a lo económico. Pasa que yo no sé, ¿eh? No sé, Pato, porque yo... Por eso, bueno, estoy especulando. Es una buena pregunta la que haces para el debate. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Una tiene que ver con negar lo que fue el proceso de la última dictadura cívico-militar sangrienta, criminal y genocida. Y lo otro, lo que te expresa es la parte económica de ese proceso. Si Milei, tenemos... Te digo una cosa, a ver, ahora, si que Milei venga a hacer continuidad de aquel proceso económico. Si vos mirás las ideas libertarias de Milei, son mucho más radicales que las ideas de Martínez de Oz. Exacto. Son mucho más radicales. Para mí la continuidad, O sea, digo, yo te diría que incluso... profundizar aquello que había arrancado. Sí, totalmente, sí. Así que bueno, nada, qué sé yo, la verdad que el tema, a mí me gusta mucho hablar, ahora me estaba mandando una encuesta nueva, porque es muy interesante ver que ni siquiera los encuestadores pueden tratar de ver lo que está pasando con el voto de la gente. A mí lo que me sorprendió, Pato, fue que ayer, la última semana, veníamos hablando mucho de que incluso cierto sector del oficialismo estaba tranquilo, que si capaz no iba tanta, no se sumaba gente a la hora de ir a votar, eso después de la diferencia del 22 de octubre capaz lo beneficiaba. A mí lo que me sorprendió es que a pesar de las encuestas y todo, ayer empezaron a fomentar mucho desde las cuentas de la campaña de Unión por la Patria, ¿no? Digital, a fomentar el tema de el voto. Anda a votar. Y claro, es que yo te digo una cosa, es lo que me decían a mí, está claro. No le van a sacar un solo voto a Milei, no se lo van a sacar. El que va a votar a Milei lo va a votar así. Está decidido a votar. Exacto, diga lo que diga. Recién estaba justamente hablando con algunos amigos, entre los que algunos votan a Milei. Y hay una cuestión muy interesante a nivel comunicacional. Porque la verdad que las redes y TikTok, YouTube, hacen que veamos todos cuestiones diferentes. Digo, si a nosotros nos parece importante ver a Milei con Jaime Bailey, ¿no? Y cómo dice cuestiones que son, la verdad, inoportunas, incómodas y fuera de contexto, bueno, la gente que vota a Milei, gran parte, eso no lo ve, porque no ve un medio tradicional. Ve TikTok o ve YouTube, y en esas cadenas la parte frágil de Milei no aparece, porque obviamente está editada. Entonces, es como que no podemos hablar a veces de lo mismo porque vos mirás una cosa y yo miro otra. No es que estamos haciendo un análisis del debate de los dos vicepresidentes donde los dos con nuestra subjetividad vimos lo mismo. No, hay cosas que yo vi que vos no viste. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad. Y las redes sociales se manejan con el algoritmo de que automáticamente te muestran lo que vos querés ver. Entonces, el votante que ya quiere votar a Milei, que lo va a votar, que no va a cambiar, jamás va a recibir, porque el algoritmo no se lo permite, no va a recibir en sus redes sociales
aquellas imágenes que contrarrestan ese discurso o que lo exponen. Te llega solamente lo que querés ver de Milei. Totalmente. Eso lo hace automáticamente el algoritmo de la red. Por supuesto. Las imágenes de Massa con 40 grados de calor en Santa Fe, que estaban divulgando justamente los sectores de la Libertad Avanza, bueno, aquel a la vez que sigue a candidatos de Unión por la Patria, tal vez no la ve esa imagen. Y para el otro es como el resumen de lo que es el mal, ahí lo tenés al tipo completamente perdido. ¿Es así? ¿Y cuántos de los que vieron ese video se enteraron después que fue un video hecho con inteligencia artificial, Pato? Pero por supuesto. ¿No? Ese video que se usó para difamar porque según la cara supuestamente se le atribuía a alguna situación específica. Por eso digo, es muy difícil y yo creo que están en la misma situación los consultores. Mira, hace mucho tiempo me decían dos consultores muy serios, había 2 o 3, no había 20 como ahora. Era una elección entre Graciela Fernández Meijide y Rucauf en la provincia de Buenos Aires, donde ganaba Meijide y Rucauf en los últimos 100 metros dijo bala para los delincuentes y ganó Rucauf con el apoyo del cabalismo. Sería el 89. Bueno, eso pasaba. Pero ahí me decían, mira, hay lugares donde los encuestadores no llegamos del tercer cordón, no entramos, así que no sabemos qué pasa ahí. Ahora me parece que se llega a cualquier lado, pero las redes te confunden mucho. Te confunden, exactamente. Te dan una percepción que quizás no es la real, entonces es difícil poder establecer un perfil cuando es tan subjetivo. Porque es tan particular. Bueno, a ver, hay algo más sobre el encuentro para que se geste un proyecto en contra del negacionismo. Algo más, dale. Muchas gracias por convocar a esta reunión, la esperábamos desde hace mucho tiempo, esta convocatoria, poder discutir y debatir sobre el negacionismo aquí en este lugar, en esta Casa de la Democracia. Para nosotros es un día muy especial, para todos los compañeros y compañeras de Hijos, estar aquí, porque es un día que nunca esperábamos que hubiese tenido que llegar. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo. No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo y quisiéramos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia. Queríamos estar festejando que somos vanguardia en materia de derechos humanos, que hemos conquistado gran cantidad de derechos a lo largo de estos 40 años y que no tendríamos que estar discutiendo los retrocesos. Pero aquí estamos, señor presidente, porque nosotros sabemos lo que es morder el polvo, sabemos lo que es el dolor, la tristeza de que se cierren las puertas, pero también sabemos lo que es festejar, sabemos lo que es conquistar las victorias y sabemos lo que nos enseñaron ellas, las madres, que es no dar las batallas por perdidas, aunque cuando veamos una pequeña lucecita de esperanza, siempre seguir adelante y luchar por lo que a veces parece imposible. Porque con ellas vivimos un montón de victorias durante estos últimos 40 años. Y hay que reconocerlo, que el juicio de la Junta fue una gran victoria para nuestro país. Hay que reconocer que fue un momento democrático de alegría. Hay que reconocer que festejamos en los 80, en los 90, cuando las abuelas encontraban los primeros nietos, y hoy festejamos que tenemos 133 nietos y nietas recuperadas en nuestro país, y es una de las grandes victorias. Hoy festejamos, señor presidente, que los 24 de marzo son actos de alegría, que son actos que nos encuentran en las calles festejando, porque es un día trágico, pero nosotros lo vivimos como un festejo, que seguimos de pie, que seguimos vivos, que seguimos caminando. Y también festejamos que nos tocó vivir un momento histórico para muchos de nosotros, que fue tener un compañero que decidió bajar los cuadros, que pidió perdón en nombre del Estado y que hizo políticas públicas de los derechos humanos, como fue Néstor Kirchner. Y gracias a él, festejar los 1.100 genocidas que tenemos condenados por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Es histórico esto, es histórico en el mundo de lo que estamos hablando. 1.100 genocidas condenados, 50 ex centros clandestinos de detención que hoy son espacios para la memoria para todo el pueblo en todo el país. Son victorias, sin duda, de todo este proceso de memoria, verdad y justicia. Pero sabe que, señor presidente, que también vivimos muchas derrotas. Y me gustaría que miremos a esta señora que está sentada acá al lado nuestro, que tiene su pañuelo blanco,
que cuando desapareció su hijo, sus amigos del poder militar le decían que habían sido los montoneros quienes habían desaparecido a su hijo. Que vio cómo se cerraban las puertas, que empezó a dar vueltas a la Plaza de Mayo, que empezó a recorrer el mundo, que vio cómo un gobierno democrático decretaba, o más bien decidía las leyes de la impunidad con la audiencia de vida, el punto final, que vivió cómo después con los indultos los genocidas quedaron todos en libertad. Y no solamente quedaban en libertad, sino también a nosotros nos tocó ver cómo ocupaban cargos con rangos jerárquicos en la Fuerza de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se presentaban a elecciones también, ¿no? Nos tocó vivir el 2001 y verlas a ellas reprimidas por la caballería y gaseadas mientras morían compatriotas en todo el país. Y nos tocó ver también cómo después de todos los avances quisieron, con la decisión de un presidente que tuvimos negacionista, avanzar con un sector del Poder Judicial contra el 2x1. Y fíjense dónde estamos, que dimos vuelta a ese 2x1, que fuimos millares y millares y millares en las calles diciéndole a los que intentaban retroceder que la memoria, la verdad y la justicia llegó para quedarse en nuestro país. Bueno, exactamente a las 11:30 de la mañana, el señor Márcico, diga usted. Desarrollamos esto que recién nos daban pie Tati Almeida y Charlie Pisoni también, y vamos a hablar, Pato, de qué quedó entonces, qué dejó esta reunión informativa del otro día, y vamos a hacer un poquito de foco también en lo que fue esta búsqueda, en lo que es este proyecto de búsqueda para la creación del Observatorio por la Convivencia Democrática. Bien, se llevó adelante entonces este último martes, fue para exponer las propuestas del proyecto para sancionar el negacionismo en nuestro país, y además también se expuso el proyecto de la diputada Litza y también del conjunto de los integrantes del Frente de Todos que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos, porque claro, está el proyecto de Litza y también un proyecto de los integrantes de esa comisión, Pato, para crear entonces este Observatorio por la Convivencia Democrática. Con respecto a lo que es el proyecto de negacionismo que se logró establecer y que se busca mancomunar entre diferentes propuestas que hay, no solo de distintos espacios, sino también de distintos dirigentes del oficialismo nacional, lo que se propone específicamente, y el otro día incluso se detalló en esta reunión informativa, fue la incorporación de un artículo, el 248, al Código Penal, para que esto sirva para establecer entonces que será reprimido con pena, y ahora estamos citando textual, de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años a él o la funcionaria, funcionario, público o pública que en el ejercicio del empleo, cargo o función niegue, minimice, justifique o reivindique públicamente y por cualquier medio, esto por supuesto es en el sentido amplio, no solo entrevistas radiales, televisivas, sino también a partir de declaraciones, por supuesto en redes sociales, como lo hemos visto mucho y como lo vemos mucho por algunos dirigentes específicos de La Libertad Avanza, genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado argentino. Deja en este punto y en esta propuesta que se hace para sancionar al negacionismo por fuera todo lo que tiene que ver con los acuerdos y con los tratados internacionales. A mi entender, esto sí es algo, una opinión propia, a mi entender le daría más fortaleza todavía poder hablar de los tratados internacionales, de los acuerdos en la ONU, etcétera, etcétera, pero acá se centra entonces específicamente en la legislación nacional para establecer y para proponer esto. No solamente toma, también este es otro importante, la última dictadura cívico-militar, sino que también lo hace con el Holocausto o con el genocidio armenio, ¿no? No va a ser esta sanción de negacionismo solamente
contra los desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura cívico-militar, sino también con esas otras dos situaciones históricas que tuvimos y que por supuesto impactan mucho por las comunidades que viven en la República Argentina. Por otro lado, expresa la necesidad también de tipificar al negacionismo en el Código Penal y también se habló de la importancia, que esto lo mencionábamos antes cuando hablábamos de lo que dejó esta ley que ya quedó dictaminada sobre el financiamiento, la ampliación, mejor dicho, del financiamiento de la educación pública. Lo mencionábamos, bueno, también entonces se habló de la importancia de profundizar en la educación sobre estos temas, incluso incluyendo, si hace falta, teoría al respecto para que desde los niveles iniciales y universitarios también se profundice en todo lo que tenga que ver con lo que es mantener la memoria, verdad y justicia, y eso por supuesto apoyado por textos y también teoría al respecto. Llevar también la historia contemporánea a las aulas fue una de las frases que circuló y conceptos que circuló el otro día, y en ese sentido la propuesta del observatorio se podría ocupar de esa materia, pero poniendo el foco en los poderes del Estado. Una de las cosas que el otro día nos contaban algunos diputados cuando se llevó adelante esta reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos es que la idea del Observatorio por la Convivencia Democrática puede tener como uno de sus finales también, como así pasó con otras leyes, con la ley Micaela, por poner un ejemplo, bueno, la opción y la propuesta de entonces informar y también formar al respecto a quienes cumplan diferentes funciones públicas en todos los poderes del Estado, Pato. Perfecto, caballero. Y ahora vamos con la diputada Gailiart, diputada también por la provincia de Entre Ríos, como Blanca Osuna, titular de la Comisión de Juicio Político. Y esto decía la diputada. A ver. Es muy importante que tratemos este tema hoy junto a los organismos que están pidiendo que demos tratamiento a este proyecto. Es una alegría que esté Remo también, quien compartió muchos años acá en esta casa y presidió esta comisión de derechos humanos también, y con tantas leyes reparatorias que ha sancionado este Congreso de la Nación. Como decía nuestro querido compañero Charlie Pisoni, no hubiese sido mejor que no tengamos que estar hablando de leyes negacionistas. Y pensaba que esta ley se la debemos a las abuelas, se la debemos a los hijos, se la debemos a las madres, a todos los que padecieron esos años trágicos en nuestro país, esa etapa oscura que fue la dictadura cívico-militar. Y nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por su política en materia de memoria, verdad y justicia. Ha sido reconocido porque hubo un Estado y hubo un presidente, que fue Néstor Kirchner, que tomó la decisión de derogar las leyes de obediencia debida y punto final, y fue este Congreso el que derogó esas leyes para permitir llevar a la justicia a los genocidas. Eso está probado. Hay responsables de la dictadura cívico-militar y muchos que también son responsables, que tienen que ver con civiles que han sido parte de esa dictadura cívico-militar. Nosotros, a 40 años de la democracia, es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como es el caso de Victoria Villarroel, que acaba de tuitear que la estamos amordazando con las leyes negacionistas. O sea, ella ratifica y reafirma, la candidata a vicepresidenta, que está en lo correcto, negando o minimizando lo que ocurrió en esos trágicos años en nuestro país, de los cuales muestra de ello es lo que ha contado Victoria Montenegro, lo que ha contado Charlie, que han vivenciado en carne propia lo que ha ocurrido en esos años. Hablamos de tortura, hablamos del secuestro, hablamos de las vejaciones más terribles, que lo escuchábamos a nuestro compañero Daniel Goyán, que contaba en la sesión pasada todo lo que había ocurrido en su cuerpo, y él lo puede contar. Hay muchos que no lo pueden contar. Entonces, en honor a ellos, nosotros como Congreso de la Nación debemos legislar de manera inmediata para que ningún funcionario público
pueda tener expresiones que minimicen o nieguen lo ocurrido en nuestro país durante los años de dictadura militar. Pero también debemos ampliar esto, y es lo que nosotros proponemos en el proyecto, a otros genocidios que han sido reconocidos por el Estado, como es el caso del genocidio armenio, como es el caso de las comunidades y de los pueblos originarios, entre otras cuestiones. Y destacar el trabajo que ha llevado adelante este proyecto. Este proyecto no es de mi autoría, yo firmo como autora, pero lo han hecho los organismos en un trabajo con Federico Arabedián, de la Fundación Luis Arabedián, que han trabajado muchísimo y que por supuesto estamos abiertos para poder conversar con los otros proyectos y poder lograr un dictamen lo antes posible en esta comisión para poder sancionar finalmente esta ley y que no exista ningún funcionario público que se atreva a cuestionar, a negar o a minimizar lo que ocurrió en la dictadura militar en nuestro país. Bueno, le estaba escuchando con atención a Carolina Gagliard, ¿no? Y es cierto, no voy a decir ninguna genialidad, que la Argentina es un país muy particular, pero digo, esta cuestión tan delicada del negacionismo sí o no debería ser esencial y definitoria en el momento de un balotaje. Compartís una opinión o compartís otra, ¿no? Y votás de una manera o votás otra. Yo creo que en la Argentina, en lo que tiene que ver con esta coyuntura, va a haber otros temas, situación económica, la inflación, el tema social, que me parece que van a tener tanto peso como esto. Pero si algunas cuestiones esenciales estarían, no digo solucionadas, estabilizadas, esta cuestión debería ser decisiva en el momento del voto, pero sin ningún dato de encuesta. Me parece que no va a ser así, que va a ser un elemento más. No sé si el 20%, 30%. Debería ser decisivo y absoluto. Claro. Pero me parece que va a ser un ítem más, pero bueno, nada. Sí, no creo que incline la balanza. Se vio, o por lo menos se vio en el transcurso de lo que lleva este debate, no fue un manto negro que le pusieron a Milei o a Villarroel cuando niegan o minimizan lo ocurrido. De hecho, hacen alianzas con ellos también, es complejo esa situación, porque sobre todo me quedé la parte que vos decías de Alemania, que decías, no, es como que no hay forma de que eso suceda. Acá todavía sí hay forma. Ojo que esta es una opinión absolutamente personal mía, pero creo que, me parece que los hechos son estos. Indudablemente, el expresidente Mauricio Macri estuvo rápido, oportuno, fue jefe cuando dijo, donde toda la desorientación que cundía en Juntos por el Cambio, muertos, el hombre fue ¡prac! Y lo abrazó a Milei. Estuvo rápido, en términos de reacción política, actuó como un jefe. Ahora digo, junto con eso, está todo lo otro que me parece que al abrazarlo él y sumar rápido, 3 más 2, 5, y podemos ganar el poder, me parece que también se desarticula una oportunidad que hubiese sido histórica de decir, che, escúchame, hay un 70, de un lado está Milei con un 30 y de otro lado hay un 70 de fuerzas mayoritarias que podrían empezar a gestar acuerdos que podrían haber sido tranquilamente con la coalición cívica, con la Unión Cívica Radical, con gran parte del PRO. Me parece que esta es la cuestión. Uno lo puede felicitar porque estuvo oportuno. Ahora, en función de futuro, me parece que, y si aparecen tantos cuestionamientos al rompimiento de contratos democráticos, bueno, tiene también mucha responsabilidad el mismo Macri, ¿no? Porque el que lo convalida y lo vuelve a parar y le da envergadura es el expresidente, si no quedaba aislado, Es así la cuestión, todo iba a ser mucho más discutido dentro de Juntos por el Cambio, mucho más discutido. Estaba, en términos de Vox, estaba entre las cuerdas y le tocó la campana justo Macri y le dio 2 minutos en el banquito. Totalmente. Bueno, vamos a Comisión de Salud, un tema que yo decía también hace 40 años que se debate en la Argentina, que uno creía que estaba saldado, que es el tema de las cesáreas. Enseguida se ocupa Juan, pero antes este testimonio. A ver. El nacimiento desde hace mucho tiempo ha pasado de ser un acto natural y doméstico para convertirse en un acto médico e institucional. Y
en esa tecnologización o en esa mejora de cuidados en relación al nacimiento, la cesárea fue ganando seguridad y ha hecho que muchas vidas de mujeres, personas gestantes y sus bebés pudieran salvarse. Tanto se mejoró su técnica que se convirtió en una cirugía muy realizada y es la cirugía mayor más realizada en el mundo. Este aumento y esta seguridad en su uso contribuyó a que el incremento de su uso sea sostenido y en cierta forma innecesario y excesivo. Bueno, pido disculpas porque quedó finalmente muy pequeño este gráfico. De todas formas, las cosas que tienen que ver se puede ver. Van a ver en el gráfico de la izquierda, la línea vertical es la tasa de cesárea, la línea horizontal es el tiempo. Empieza en 1990 y termina en el 2030. La línea roja continua es el aumento de la tasa de cesárea en América Latina. La línea amarilla es el aumento de la tasa de cesárea en América del Norte. La línea de puntos que continúa, la línea continua, es un análisis estadístico de lo que pasará si no hacemos nada en relación a este uso excesivo de cesárea para el año 2030. Vemos un aumento de más de 20 puntos porcentuales en los últimos 25 años. Y en el gráfico de la derecha es cómo evolucionó la tasa de cesárea en las maternidades públicas de Argentina desde el año 2010 al año 2018. Fíjense cómo aumenta de manera sostenida y progresiva esta cirugía. Bueno, entonces les decía que de no mediar ninguna acción, se espera que para el año 2030 más de la mitad de la población, estos son datos promedios, nazca por una operación y no por un parto. Pero bueno, ya hemos dicho que era segura, que había avanzado su técnica. ¿Cuál sería el problema entonces? El problema es que, como toda intervención en medicina, al aumentar su dosis por encima del valor efectivo, para hacer un ejemplo muy gráfico, dejamos de ver los beneficios y empezamos a ver los perjuicios. Si ustedes ven acá, la línea vertical de la izquierda es la mortalidad materna, la línea vertical de la derecha es la mortalidad neonatal y las líneas basales horizontales son las tasas de cesárea. Pueden ver cómo cuando usamos la cesárea de 0 a por encima un poquito del 10%, disminuye drásticamente la mortalidad, tanto para la madre y personas gestantes como para sus bebés. Pero llega un punto en el que esta línea se ameseta y por más, la línea roja es países en vías de desarrollo y la línea azul es países desarrollados. Como en ambos casos, a pesar de que aumente la tasa de cesárea, no disminuye más la mortalidad. Bueno, yo recordaba que en el año 87 el doctor Floreal Ferrara, que era el ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires de Antonio Cafiero, ya denunciaba exactamente lo mismo. 97, 2007, 17 pasaron 36 años y estamos en el mismo lugar. Bueno, a ver, Postararo, diga por favor. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ampliar un poquito estos detalles, este programa que nos adelantábamos en el tape. Decíamos la creación, entonces, se trata de la creación del Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea. Se trató entonces en la Comisión de Acción Social y Salud Pública esta semana, preside la socialista, la diputada Mónica Fein. Y hubo, bueno, diferentes expositores que hablaron del tema y que avalaron con datos concretos y científicos la creación de este programa. Entre ellos, en una siguiente placa lo vamos a ver, estuvo, y como veíamos recién en el tape, la doctora Celina Galdiani, que es investigadora del CREP, que es el Centro de Rosarino de Estudios Perinatales, y que, bueno, y también Analía Mesina, que es médica tocoginecóloga, y la licenciada en obstetricia María Angélica Veiga del Hospital Ramón Sardá.
algunos de los profesionales que estuvieron en esta reunión de comisión dando testimonio y avalando entonces el porqué y la necesidad de crear este programa que apunta entonces a un uso adecuado de la cesárea. Hablábamos entonces de la profesional Galdiani, que decía que desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Hoy en el mundo existen mujeres que ante una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, pero también hay muchas embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a este tratamiento y a los riesgos asociados a esta intervención. Esto lo decía la diputada Fein. Entonces, lo que explicaban era esto, que si bien en algún principio de nuestra historia la cesárea llegó como para ser la alternativa en aquellos casos donde el bebé por nacer o la madre gestante corrían algún riesgo si se efectuaba un parto natural, entonces se acudía a la cesárea. Hoy por hoy las estadísticas demuestran que se está haciendo un uso excesivo entonces de este tratamiento, lo cual también en la medicina trae complicaciones, porque como bien decía en el tape la doctora Gialdini, cuando esto ya supera, digamos, los límites médicos convencionales, ya dejan de verse los aspectos positivos y se centran en los aspectos negativos de la intervención. Decía la profesional que la cesárea, como bien remarcábamos, en su momento salvó madres y bebés y es la cirugía que mayor se utiliza en el mundo, pero también advirtió que es alta la tasa de cesáreas en el tiempo y que si no se hace algo para el 2030, más de la mitad de la población aquí en Argentina nacerá por operación y no por parto. En una placa más seguimos viendo lo que explicaba los diputados y los creadores de este programa. En cuanto a los objetivos de la ley, buscará implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto, tanto en el ámbito público como privado de la atención de la salud. Esto es uno de los objetivos que tiene este programa. Además, va a promover el acceso a la información basada en evidencia científica, tan importante este detalle, sobre los perjuicios asociados al nacimiento por cesárea sin indicación médica, para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas. Entonces, ¿cuál es la intención de esto también? Empezar a promover y a dar evidencia científica y información a las madres para cuando tengan que elegir, que si no es netamente necesario, si no es una cuestión de salud, si no es una cuestión de que corre riesgo tanto ella como el bebé, y se pueda optar por el parto natural, que ese sea el camino, que sea toda una educación también, que ese sea todo un proceso de concientización para que ese sea el camino de la madre a la hora de elegir, porque hoy también lo que existe es esto, son muchas personas gestantes que utilizan el método de la cesárea como alternativa por una cuestión de que, bueno, es mucho más rápida lo que es después la rehabilitación. Sí, ese es el problema. El problema es que, a ver, la cuestión es la siguiente. El parto natural te implica, en muchos casos, básicamente en el parto del primer hijo. Hay una diferencia absoluta entre el primer hijo, el segundo y el tercero. Exacto. El primero puede demorar 9 horas, 10 horas, 12 horas y el segundo 10 minutos. Pero el tema es que la verdad, los propios médicos no quieren un parto de 9 horas. Porque tienen que estar pendientes, porque no pueden hacer su actividad normal. Entonces, cuando el parto viene complicado o cuando viene largo, acuden a la cesárea. Y la verdad que, bueno, es el camino que no tenés que tomar. Ahora, ¿cómo hacer para evitarlo? Difícil. Y también una cuestión de costos también. No sale lo mismo, digamos, para el médico y para la clínica o para el lugar privado, digamos, o público.
que se lleve adelante, hacerlo a través de una cesárea con todos los insumos que lleva, porque es una intervención, que el parto natural. Totalmente. Digamos, es otro de los puntos también que hay que tener en cuenta a la hora de debatir este asunto. No, pero ahí hay postraro. Vos estás diciendo que a veces inducen a la cesárea porque hay que ganar más plata. Eso te digo, es muy jorobado que digas eso, postraro. Jamás pienso que pueda acontecer así. Podría estar sucediendo, quizás. Podría estar sucediendo, no lo podemos confirmar. Dale. Una más, tenemos los objetivos, seguimos con los objetivos Sí. de esta ley, es instalar entonces, como decíamos, en la agenda del sector salud y de la sociedad en general, el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las embarazadas y los niños por nacer. No sé si tenemos una más. Creo que no. Bien, esta era la última entonces, como resumen de lo que sucedió. A ver, tenemos una más. Dale. Bueno. No, esta era la última. Bueno, perfecto, entonces. Esto era entonces el resumen de lo que hablábamos con este Programa Nacional del Uso Adecuado de la Cesárea. Bueno, estoy mirando una muy buena nota sobre todo lo que tiene que ver con el, efectivamente, debate del próximo domingo, donde están señalando algunas características, donde todos dicen lo mismo. Es cierto, un debate puede dar vuelta el 1-2% de la elección, no más. Pero un escenario de tanta paridad, ese 1 o 2% puede ser decisivo. Ese que te define. Es oro y puro. va a haber un segmento particular donde van a tener que explicar por qué quieren ser presidentes, que está bueno. Van a tener un par de minutos al final para explicar eso. Y lo otro que se está midiendo es cuando los consultores le preguntan, ¿vos votás a Milei o votás a Massa? Te dicen y después le preguntan, ¿qué posibilidad hay de que cambies tu voto? Bueno, en Massa hay una fidelidad del 95%, o sea que el 5% podría cambiar. Mirá. Y en Milei hay una fidelidad del 92%, o sea que hay un 8% que podría cambiar. Bueno, todo eso es lo que va a hacer que estemos como muy pendientes. ¿Dónde? Digamos que la verdad, el caso, si querés, singular de la vez anterior es que cuando la televisión, en programas de televisión abierta, no mide con programas políticos, no hay casi programas políticos, no miden, y en televisión por cable medís 4, 5, 3, bueno, la verdad que midió un montón. 42%. Exactamente. 42 puntos. Exactamente. 42 puntos. Así que la verdad que bueno, esto es lo que están viendo, hay mucha gente trabajando. Y un tema que ahora es muy difícil manejarlo es qué va a pasar con la cuestión anímica de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo vas a afrontar? Claro. Ahí no tenés que enojarte, tenés que manejarte tranquilo, ser paciente, explicar, pero sabés que te estás jugando es la gloria de voto. Claro. Entonces, bueno, la verdad que uno ha visto gente con mucho oficio que en una circunstancia así a veces ha surgido el hecho de que, bueno, la cuestión no es tan sencilla de transitar. Ayer hubo algo que lo desmarcó un poco a Agustín Rossi con respecto a esto que mencionabas recién, Pato, que fue que en un momento, se notó que Villarroel estaba buscando mucho la polarización y Rossi dijo, pues yo no vine acá a hablar con vos solamente, vine a hablar de la gente que es quien nos tiene que votar. Esa diferencia me parece que también hace, ¿no? Y marca. Pero nada, mucha expectativa. Entonces, bueno, el señor Horacio Embone, gimnasia precompetitiva, Postararo tenemos que terminar, así que nos estamos viendo. Nos estamos viendo entonces. Señor Nico Márcico, nos reencontramos en cualquier momento. Nada más, gracias, buenos días.